Allí en Segunda de Reyes capítulo 6 y versículo 24. Amén. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 24. ¿Lo tiene, hermano? Cuando lo tenga, diga con un fuerte amén. Amén. Dice el versículo 24: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y puso cerco a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ella, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva el Señor, ¿de dónde tengo de salvarte yo? ¿Del alfolí o del lagar? Y díjole el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella lo ha escondido a su hijo. Y como el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y llegó a ver el pueblo el saco que traía interiormente sobre su carne. Y él dijo: así me haga Dios y así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedará sobre él hoy. Tome su lugar, hermanos, alabando al rey. Capítulo 7, versículo 1 dice, nos brincamos hasta el 7 y 1, dice: y dijo entonces Eliseo: oíd palabra del Señor, así dijo el Señor, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina en un siclo, y 2 seas de cebada en un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si el Señor hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Y levantándose pues el príncipe al principio de la noche para irse al campo de los sirios, y llegando a la primera estancia de los sirios, no había allí hombre, porque el Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de grandes ejércitos. Y dijeron los unos a los otros: he aquí, el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así que habían levantado y huido al principio de la noche, y dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo con que estaban, habían huido por salvar la vida. Y como los leprosos llegaron a la primera estancia, entráronse en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestido, y fueron y escondiéndolo. Y vueltos entraron en la otra tienda, de ahí también tomaron y fueron y escondieron. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí es una historia tremenda, ¿verdad, hermano? ¿Sí se dio cuenta? La Biblia dice que después de este tiempo, el versículo 24, dice que el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, sitió a Samaria. Puso un sitio sobre Samaria de tal manera que la gente no podía ni entrar ni salir de la ciudad.
Y eso lo hacían los reyes para poder tomar las ciudades. Y cuando ellos los ponen en el sitio, lo hacen con la intención de que se les vayan acabando sus alimentos, y los que están dentro de la ciudad terminan por rendirse y se entreguen a sus enemigos. Y esto fue lo que pasó, hermanos. De tal manera, ¿verdad?, fue tan grande el acecho del enemigo que sitió toda la ciudad y empezó a haber lo que se llama ahora, ¿verdad?, opresión en el pueblo. Pero fue una opresión tan grande, hermanos, que ya lo vimos, ¿verdad?, que la mamá se comían a sus hijos. Déjeme decirle, hermanos, que esto es tipo y figura. Ben-Hadad es tipo y figura de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, que todo el tiempo está buscando acecharnos, que todo el tiempo está buscando cercarnos. Él cerca a las familias, él cerca a las iglesias, él cerca a las ciudades, él cerca a las personas y las pone en oprobio, los pone en ruina. Y aunque nosotros podemos ver versículos anteriores, hermanos, cómo el pueblo de Israel había vencido al ejército de Siria, cuando Eliseo dice la Biblia que le pidió al Señor y los cegó a todo el ejército de Siria. ¿Se acuerdan, hermanos? Los versículos anteriores. Y el rey Joram le dijo a Eliseo: los matamos. Y le dijo: no, denles de comer y déjenos que se vayan. Oiga, después de eso, hermanos, en lugar de estar agradecido, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó para que otra vez Ben-Hadad el hijo vino otra vez contra Samaria y la sitió. Y eso es lo que hace el enemigo. Él nunca, aunque sea derrotado una vez, hermano, él va a volver a venir, y él va a volver a venir, y él va a volver a venir hasta que te pueda tomar. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y lo que él trae, hermanos, es ruina para tu vida. Lo que él trae es la perdición para tu vida. Él todo el tiempo, así como se acuerdan cuando el enemigo se acercó a Jesús y lo tentó, dice, después de haberlo tentado, dijo, se fue. ¿Por qué? Por un tiempo. Y el enemigo vuelve y vuelve y vuelve. Y Ben-Hadad es tipo y figura del enemigo, hermanos, que todo el tiempo está buscando acechar. Está buscando hacer un cerco alrededor de ti, alrededor de tu familia, alrededor de la iglesia, alrededor de tu ciudad, alrededor de países. Él está buscando hacer un cerco para meter a ese pueblo o a la persona en opresión. Y cuando está la opresión del enemigo, vemos una descomposición en cuanto a la moral, hermanos, y en cuanto a lo económico. Dice que se vendía una cabeza de un asno por 80 monedas. Primero de cuentas, para el pueblo de Israel, comer asno era inmundo. Empezaron a comer lo que era inmundo, lo que Dios no les permitía que comieran. ¿Qué se pueden comer de una cabeza de un asno? Más son puros pellejos. La cabeza no tiene carne, pero era tanta el hambre, hermano, tanta lo que el enemigo había hecho al pueblo de Israel, hermano, que ellos empezaron a comerse las cabezas carísimos. No solo eso, hermanos, empezaron a comer. Cuando el enemigo pone un cerco, hermanos, las cosas se van a ir empeorando y se van a ir empeorando. Eso no va a parar. No comieron asno solamente, sino ahora estaban comiendo estiércol de paloma. ¿Sí lo está viendo, hermano? Eso dice la Biblia, no lo leyó. Y no paró allí, hermanos, sino que después están comiéndose a sus propios hijos. Y algo, hermanos, que me llama mucho la atención es que esta mujer, hermano, cuando ve al rey, que le pide al rey, no le está pidiendo que la ayude con su hambre, no le está pidiendo eso. No le está diciendo, rey, dame de comer. No le está pidiendo eso. ¿Sí se fijó lo que ella está pidiendo? Quiero comerme el hijo de ella. O sea, ella no está ni siquiera dolida porque se comió a su hijo, por la muerte de su hijo. No. Vea cómo el diablo empieza a hacer daño, hermano, de tal grado que se pierde toda la moral y todo lo espiritual que puede haber en el ser humano. Esta mujer ya no estaba dolida por su hijo, sino que ella lo único que quería que esa mujer le diera a su hijo para comérselo. ¿Sí se fijó o no? Lo estoy inventando yo.
Usted lo está leyendo, hermano. Así trabaja el enemigo. El enemigo no se va a quedar a las primeras, hermano, con usted. Él va a sitiarlo y va a hacer lo que vaya poco a poco cayendo en esa inmoralidad, que vaya cayendo en esa crisis en su vida. El enemigo empieza a sitiar tu vida, hermano. Empieza a sitiar mi vida, si se lo permito. Y empieza a traer deterioro económico en mi casa. Empieza a haber enfermedad en mi casa. Empieza a haber crisis en mi casa. Empieza a haber problemas con mis hijos. Empieza a haber problemas por todos lados. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Si se da cuenta, hermanos, ahorita leí toda esta parte de la escritura para que usted se dé cuenta que en cuanto se rompe el cerco, viene la bendición. ¿Sí se fijó o no? En cuanto el Señor hizo que los sirios salieran huyendo, el cerco que tenía Samaria se rompió. Y en cuanto se rompió, vino ¿qué? La bendición, vino la abundancia. No dejemos, hermano, que el enemigo ponga un sitio, un cerco en nuestras vidas. Cuando tú estás viendo que vienen problema tras problema a tu vida, empieza a analizar, hermano, y empieza a pelear. Porque el enemigo no va a parar con eso. Él va a querer destruir toda tu familia. Él te va a querer destruir a ti. Esta mujer, hermanos, me sorprende porque ella, vuelvo a repetir, hermano, no le está pidiendo ayuda al rey de que le ayude con comida. Dame poquita comida porque quiero aliviar mi hambre. No, ya estaba pidiendo la venganza. Quería comerse al muchacho, al hijo de la otra. Tremendo, ¿eh? Alabado es el nombre del Señor Jesús. Y dice que cuando el rey escuchó esto, hermanos, dice que rasgó sus vestidos y se vistió de saco. El saco era ese costal con el que antes se usaba para carrear el arroz, la harina, con un saco roñoso. ¿Sí se acuerdan? Uno que era de lazo, de mecate, picoso. Entonces ellos se vestían por dentro con eso como en señal de duelo, que les estaba doliendo lo que estaba sucediendo. Pero noten bien algo, hermanos, que este rey nunca se humilló ante Dios. Solamente se puso un saco de cilicio y empezó a caminar en la barda, ¿verdad? Para que todos lo vieran. Y lo vieron. ¿Y qué fue lo primero que hizo él? Dijo: así me haga Dios, ¿verdad? Si mañana a esta hora no tengo Eliseo, le vamos a volar la cabeza. ¿Quién era Eliseo? Era el profeta de Dios. Oiga, hay gente, hermanos, que les está yendo como en feria. Y lo primero que es agarrar es contra el pastor, o contra el que les lleva la palabra, o contra la palabra misma de Dios. Es culpa y hay que mocharle la cabeza. El problema era por Eliseo, hermanos. No era Eliseo. Quiero que vean algo, hermanos, que es impactante. El Señor ya les había dicho lo que les iba a venir si el pueblo de Israel era desobediente. Y quiero que vaya ahí en Levíticos capítulo 26. Y ahorita vamos a revisar allá Reyes. Y versículo 14. ¿Lo tiene, hermanos? Fíjese lo que dice el Señor al pueblo de Israel. Dice: pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si abominares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, dice el versículo 16, yo también, ahí empieza, hermanos, note bien esto. Dice: yo también haré con vosotros esto. O sea, si tú no me obedeces, si tú no me quieres servir, si invalidas el pacto que he hecho con ustedes, dice el Señor, yo les voy a hacer esto. Enviaré sobre vosotros, ¿qué dice, hermanos? Terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos, ¿qué dice? La comerán. Porque mi ira sobre vosotros, pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen, y se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Versículo 18 dice:
Y si aún, fíjese bien lo que está hablando el Señor, o sea, ya les dice lo que iba a hacer con ellos, pero dice, pero si ustedes siguen percibiendo en hacer lo malo, dice, y si aún con estas cosas, con todo esto que está pasando, no me obedecieres, no me oyeres, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestro, ¿qué dice, hermanos? Por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal, y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su esquilmo, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Versículo 21. Y si anduvieses conmigo en oposición, ¿ya cuántas veces está subiéndole el grado al Señor? Es como si una estufita que le está abriendo el Señor. Vimos, al principio le dijo, si no, les va a pasar esto. Y el versículo 18 dice, y si todavía sigues, le subió al 2 en la estufa. Y el versículo 21 dice, y si anduvieses conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo ¿qué cosa? Añadiré. Ya le subió al 3. Sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros, ¿qué dice, hermanos? Pecados. Y enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen, y vuestro camino sea desiertos. Versículo 23. Ahí le sube todavía el Señor al 4. Y si con estas cosas no fueres corregidos, y si no anduvieses conmigo en oposición, yo también procederé con vosotros en oposición, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados, y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y os recogeré a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrantare el arrimo del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no saciaréis. Versículo 27. ¿Le subió ahora el Señor al cuál grado, hermanos? ¿Cuál grado? Al 5.º grado. Iba con la estufita el Señor. ¿Va? No hacen caso. Ahí les va un poquito más. Y en el 5.º grado dice, y si con esto no me oyereis, mas procediereis conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis, ¿qué dice, hermanos? La carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. ¿El Señor se los había dicho, hermano? ¿En qué grado estaba ya el pueblo de Israel? Vuelvo otra vez a Segunda de Reyes. Ya le habían subido a la estufa hasta el 5. Era la fase final. Ellos ya estaban hasta el grado en que se estaban comiendo ¿a quién? A sus propios hijos. Y todavía el rey se pone a echarle la culpa al profeta, a Dios, porque por tu culpa, Señor, no está pasando. Era la culpa del Señor, era su desobediencia. ¿Cuánta gente busca a quién echarle la culpa, hermano? En lugar de buscar a ver para adentro y decir, yo soy el culpable, yo soy el que me tengo que humillar, yo soy el que tengo que cambiar. Y el castigo va a venir, hermano, a tu vida o a la persona. ¿Por qué? Porque el Señor, no que el Señor lo hace, pero el Señor lo permite, que el enemigo empiece a hacer un cerco alrededor nuestro. Y vendrá más, y vendrá más, y vendrá más, hasta que tú cambies. Porque si se fijó que el Señor dijo, y si no lo haces, entonces, y si no cambias, entonces te voy a subir un poquito más. Y ya estaba el pueblo de Israel hasta el máximo, donde ya se estaban comiendo a sus hijos y no les dolía comer a sus hijos. Ya querían ellos comérselos de los otros. Tremendo, ¿eh? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 7, versículo 1 dice de Segunda de Reyes. Volvamos ahí, hermanos.
no le estoy dando lo de la historia, esto, ¿va? De lo que está pasando. Dice el versículo 1, dijo, y dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina en un siclo y 2 seas de cebada en un siclo a la puerta de Samaria. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si el Señor hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Este príncipe, hermanos, es el tipo y figura de hermanos, ¿va? Que están aquí en la iglesia y que no creen en Dios. La palabra de Dios nos dice algo, ¿va? Que el Señor tiene poder de transformar todas las cosas en un día, en un instante. Eso es lo que estaba hablando Eliseo. De aquí a mañana las cosas van a cambiar. Esta crisis que hay aquí en el pueblo se va a acabar. Pero el príncipe, con uno de los que se apoyaba el rey, dijo, aunque el Señor abriere las ventanas de los cielos, esto no es posible. ¿Cuántos hermanos razonan carnalmente, hermanos? Solamente naturalmente dice, esto no es posible que cambie así. Y viene la palabra del Señor y dice, ok, pues tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ello. ¿A cuántos hermanos les pasa, hermanos, por su incredulidad, que solamente ven las bendiciones que Dios hace para con nosotros, pero ellos mismos no pueden experimentarlas? Porque son incrédulos, porque no creen a la palabra de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Aunque estés en una crisis fuerte, hermanos, en lo peor de tu vida, Dios tiene el poder de transformar todas las cosas. Pero tú y yo tenemos que creerle a su palabra, creer a la voz de Dios. Este hombre no creyó. Dijo, no, eso es, ¿cómo? Aunque Dios abra las ventanas de los cielos, eso no puede pasar. Vino la sentencia del profeta, ¿va? Y le dijo, tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ello. Y miren lo que pasó, hermanos, en el versículo 16. El cumplimiento de lo que el profeta de Dios dijo. Entonces el pueblo salió y saquearon el campo de los sirios, y fue vendido, así como dijo el profeta, un seah de flor de harina por un siclo. Así había dicho el profeta, hermanos. Mañana se va a vender así de barato. Es por decirlo así, si antes una libra de arroz se vendía en $50, vamos a ponerlo a nuestros tiempos, y un litro de aceite se vendía en $70, y estaba de caro el asunto. El profeta les dijo, mañana la libra de arroz se va a vender a 25 centavos. ¿Cómo? De $50, 25 centavos. Es por eso que ese hombre no lo creía. El aceite, 70 centavos. ¿Cómo? No lo creía. Pues pasó. Alabado es el nombre del Señor. Dice el versículo 6: entonces el pueblo salió y saquearon el campo de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, y conforme a qué, hermanos, a la palabra del Señor. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuya mano él se había apoyado, y atropellóle el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios y lo que habló cuando el rey descendió a él. Y aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, y a la puerta de Samaria. Y a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: aunque el Señor hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiere ser esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y vínole así porque el pueblo, ¿qué pasó, hermanos? Le atropelló a la entrada y murió. Lo que dijo oiga, escuche bien esto, hermanos. Lo que la palabra de Dios dice no es saber si se cumple. Se va a cumplir. Por increíble que a usted le parezca, hermano, por inaudito que a usted le parezca, la palabra de Dios se va a cumplir.
Y no importa en la crisis que tú estés viviendo, el problema que tú estés viviendo, hermanos, Dios es poderoso para cambiarlo. Pero tú y yo tenemos que creerle a su palabra. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Cuando viene la palabra, hermano, eso debe que ser a medicina para tu vida. Tiene que ser aliento a tu vida. Recibe la palabra y créela. Si no, te va a pasar como este príncipe, que solamente vio la bendición, pero no pudo comer de ella porque fue atropellado por la gente. ¿Cómo la gente no? Así fue. Y sí sucede, ¿verdad? Que se atropella a la gente en veces, ¿no? Cuando salen todos en montón. Si usted nunca ha vivido en el DF o nunca ha visto eso, usted se da cuenta cuando va al metro. Ahí lo sacan y lo meten y lo sacan y lo meten y usted no tiene que hacer nada. Usted nomás se pone blandito y entre toda la gente lo mete y toda la gente lo saca, ¿va? Pues a este hombre lo atropelló así la gente, ¿va? Y se cumplió así la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí enseguida, versículo 3. Alabado es el Rey, amén. Dice: y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? En 2 de Reyes 7:4, ¿sí? 7:3. Ahora el versículo 4 dice: y entraremos de entre la ciudad, si entraremos, a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, ¿qué cosa? Moriremos. Fíjese la determinación de estos 4 hombres leprosos. En medio de la situación tan precaria que estaba viviendo el pueblo de Israel, hermanos, en medio de esa situación de hambre, que ya vimos nosotros hasta qué grado llegó, y que se empezaron a comer hasta los hijos. En medio de esa situación, hermanos, estos 4 leprosos eran los ¿cómo se puede decir? Lo menos probable, la probabilidad de vida para ellos era mínima, porque ellos siempre estaban afuera de la ciudad, afuera de las murallas de las ciudades, y ellos vivían de lo que la gente les daba. Ellos no podían entrar a la ciudad. Ellos eran menospreciados de toda la gente. Ellos eran apartados de la gente. La gente los miraba y los miraba con desprecio, porque muchos de ellos ya estaban hasta deformados como monstruos, porque la lepra lo que hace es que se les vayan cayendo pedazos y ellos no sienten. ¿Sí? Y estos leprosos, hermanos, son tipo y figura de aquellos hermanos que la mayoría los menosprecia, pero que un día el Señor los va a utilizar para su honra y su gloria, para traer bendición a esta iglesia. Aquellos que margina a la gente y que dice: ¿qué fue ese hermano? Aquellos que lo menosprecian, este es un tipo y figura de aquellos que el Señor, la Biblia dice allí en 1 Corintios 1:27. Antes los necios del mundo, vean en la pantalla, hermano, porque no me va a poder seguir. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo eligió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, ¿para qué, hermanos? Para deshacer lo que es. ¿Sí lo está viendo? Dios escoge aquel que los demás menosprecian, hermanos, para glorificarse en su pueblo. Y estos eran aquellos que la gente rechazaba, que la gente reprimía, que la gente hacía a un lado. Pero déjeme decirle algo: cómo es que el Señor los utilizó para su honra y su gloria. Algo tenían estos hombres, que el Señor hizo algo especial por medio de ellos. Y es que estos hombres tenían hambre. Ellos dijeron: si nos metemos a la ciudad, moriremos de hambre. De igual manera, y si nos quedamos aquí, moriremos de hambre. Nosotros tenemos hambre y lo mismo da morir que vivir. Y tomaron una decisión. Dice: vamos a ir al ejército contrario. Y si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos dan la muerte, moriremos. Pero no importa. Se determinaron, hermano, y se levantaron porque tenían hambre y tenían el deseo de saciar su hambre.
Cuando ellos se levantan, hermanos, quiero que note algo que el Señor hizo. No hizo nada el Señor. Aunque la palabra de Dios había sido dada, el Señor no hizo nada con el ejército enemigo hasta que estos 4 hombres se levantan. ¿Y qué fue lo que los levantó? Que tenían hambre. Y que tenían hambre y que tenían el deseo de saciar su hambre. ¿Qué es el hambre? El hambre es la sensación producida por una necesidad. O sea, cuando tú necesitas algo en extremo, hermanos, eso se le llama hambre. Es por eso que el Señor dijo: va a venir tiempos donde va a haber hambre. Pero no hambre de comida, ni de bebida, ni sed de bebida, sino hambre de ¿qué? De oír la palabra de Dios. Es decir, va a venir una necesidad grande. Vas a tener un vacío interno que desearás llenarlo. Así como cuando tú tienes hambre natural, hermano, de comida. Tú sientes un vacío y quieres llenarlo a toda costa, buscas llenarlo. El hambre es motivacional, hermano. ¿Se acuerdan aquellos hombres que estuvieron en los Andes? ¿Qué pasó con ellos cuando se cayó el avión? Se comieron entre ellos. El hambre te lleva a hacer cosas que no haces en tiempos normales. ¿Cierto o no es cierto? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, hermano, cuando fue perseguido en la Segunda Guerra Mundial? Ellos su oro lo daban por migajas de pan. Sus joyas las cambiaban por gotas de agua. Querían saciar su sed, querían saciar esa hambre de comida. Estos leprosos también hicieron eso. Dijeron: no, de nada sirve estarnos aquí, vamos a morir. Vayamos y tratemos de saciar nuestra hambre, esa necesidad que tenemos de comida. Vayamos con ellos. Y dice el versículo 5: y levantándose pues en el principio de ¿dónde, hermano? ¿Cuándo se levantaron ellos? En el principio de la noche, ¿verdad? O al anochecer en su versión. En esta versión dice: en el principio de la noche, para irse al campo de los sirios. Y llegaron a la primera estancia de los sirios, y no había allí hombre, porque el Señor había hecho ¿qué? ¿Qué hizo el Señor? Que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de grande ejército, y dijéronse los unos a los otros: he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Versículo 7 dice: y así habían levantado y huido. ¿Cuándo? Otra vez, al principio de la noche. ¿Cuándo se levantaron los leprosos? Al principio de la noche. Es decir, que el milagro sucedió cuando los leprosos, los que tenían hambre, desearon satisfacer su hambre, su necesidad, y se levantaron, hermanos. Y no importara que tenían que morir, se levantaron en busca de ese alimento, en busca de vida. Se levantaron, y al mismo instante el Señor hizo oír un estruendo en el terreno enemigo, y todos salieron corriendo. Y cuando ellos llegan, encuentran ¿qué? Bendición. Comieron. Dice que guardaron y volvieron a ir a otra tienda y volvieron a agarrar más cosas y las volvieron a guardar. Y cuando se dan cuenta, dice: no es bueno lo que estamos haciendo. Usted puede seguir el texto. Dice: no es bueno lo que estamos haciendo. Vayamos y llevemos las buenas nuevas a Israel. Ellos están muriendo de hambre y nosotros aquí con abundancia. Fueron y dieron las noticias, hermano. Y es cuando el pueblo de Israel sale corriendo, sale apresurado porque tenían hambre. Y fueron satisfechos de su hambre. Qué importante, hermanos, es que tú y yo tengamos hambre. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque ¿qué, hermanos? Porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque ¿qué? Reiréis. Para ser saciado, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, tienes que tener ¿qué, hermano? Hambre. Bienaventurado, dichoso aquel que tiene hambre, porque él va a ser saciado.
El Salmo 42:1, no lo busquen, hermanos, síganme porque le voy a decir muchos textos. Siga ahí en la pantalla. Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de qué, hermanos? Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene que ser el clamor de nosotros. El salmista dice: así como el ciervo brama. Muchos dicen es que iba tras del arroyo, buscaba del arroyo y ya no había agua allí, y el ciervo empezaba a bramar. ¿Qué es bramar? Empezaba, en otras palabras, a clamar para que Dios escuchara y le mandara lluvia, porque ya no había agua. Él tenía sed, tenía esa hambre, esa sed, esa necesidad que quería saciar, y empezaba a bramar, a bramar, a bramar hasta que venía el agua. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y decía él: ¿cuándo? Dice: mi alma tiene sed. ¿De quién? Ya no de agua, ahora tenían la necesidad de quién, de Dios. Fíjese lo que dice ahí cuando uno tiene el hambre de Dios. En el Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay, ¿qué, hermanos? Agua. ¿Sí lo está viendo? El que tiene hambre, hermanos, ¿qué hace? Pero estamos hablando ya no comida de, ya le cambié el tema, hermano. Ya no estamos hablando de comida, Aquí fíjese bien lo que dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El que tiene hambre se levanta de madrugada. El que tiene hambre, hermano, el que tiene deseo, ese deseo ardiente, hermano, dentro de su ser, que quiere ser llenado, que quiere ser satisfecho, que quiere ser saciado, se levanta temprano. A veces que dice: yo tengo necesidad, hermano, y por favor oren por mi familia, oren por mi hijo, oren por mi hija, oren por mi matrimonio. Y el hermano dormido hasta las 10 de la mañana. Y nomás no se para, no se quiere sacrificar. Hermano, vamos a ayunar por tu necesidad. Pues ayunen, hermano. Hermano, vamos a orar por tu necesidad. Pues oren, hermano. Pero él no se apunta. ¿Será que tiene necesidad? No, no hay necesidad. Y Dios quiere ver la necesidad. Dice: bienaventurado el que tiene hambre, porque él va a ser saciado. Es decir, su necesidad va a ser suplida. ¿De qué tienes hambre? El Señor lo va a hacer. Pero tienes que tener hambre. Si no hay hambre, no hay nada, hermano. Y aquí una de las cosas que hace el que tiene hambre es que ¿qué? De madrugada. El siervo, ¿qué hace? Brama, clama. Venimos al culto, hermanos, y en lugar de cantar, cantamos para adentro. Ni el que está a un lado de nosotros nos oye. ¿Qué importa que te oiga el de a un lado, hermano, y que diga canta desafinado? ¿Qué importa con que Dios te oiga para que sacie tu necesidad? Para que Dios cambie tu necesidad, para que Dios cambie tu situación precaria. Muchos de nosotros estamos viviendo una situación difícil y no nos humillamos delante de Dios, así como Joram, el rey de Israel. Y vivimos una vida religiosa, solamente nos ponemos el saco de silicio, que estamos muy religiosos. Pero no nos humillamos delante de Dios. Porque el saco de silicio lo usaban los religiosos, ¿se acuerdan, va? Para demostrar su luto. Pero no clamamos a Dios, no buscamos a Dios. Y miren lo que dice ayer el Salmo 143:6. Dice: extendí mis manos a ti. ¿Cómo? Y mi alma a ti como la tierra. ¿Qué cosa, hermanos? Usted ha visto cómo la tierra, hermano, cuando está seca, usted le echa el agua se la chupa. Y se extendí mis manos así, es decir, todo el tiempo estoy esperando, Señor, de tu bendición. Anhelo tu ayuda, anhelo tu respuesta. Hay veces que el Señor viene y no ve anhelo en nosotros. Y lo que encuentra es un vaso lleno de agua. ¿Cómo le va al Señor? Le va a echar más agua. No.
¿Y lleno de qué? De orgullo, lleno de rencor, lleno de falta de perdón, lleno de tantas cosas, hermano, pero no está vacío, sediento de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios del Señor. Y que dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mucha gente dice: yo le alabo al Señor de mi corazón. Hermano, usted no me oye. Aquí dice mi corazón y ¿qué más? Y mi carne. La carne tiene que alabar a Dios. Por eso el salmista decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. ¿Y qué pasa? Él estaba hablando con su carne, con su carnita. Porque hay veces que la carne no quiere bendecir al Señor. Hay veces que la carne no quiere alabar a Dios. Y tenemos que: bendice alma mía al Señor. Bendigan todas mis entrañas. Está hablando de todo su ser, su santo nombre. Acuérdate de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y de todo lo que el Señor puede hacer en tu vida. Porque esa palabra, no olvides ninguno de sus beneficios, está para el pasado y para lo que viene. Acuérdate que si tú alabas al Señor vas a ser bendecido. Pero uno cuando tiene hambre y sed de Dios, cuando uno tiene deseo, se ve esa hambre, hermano. El hermano está alabando a Dios con todo su corazón, está buscando su presencia. No importa que la gente lo mire, que grita feo, que está desentonado, que está haciendo caras arrugadas. No importa, hermanos, él derrama su alma, porque él quiere ser lleno del Señor. Él quiere recibir respuesta de parte de Dios. Imagínense cómo se miraba Ana, hermano, cuando esta mujer fue a orar por su hijo. Ella quería un hijo porque todo el tiempo su contrincante, la esposa de su esposo, siempre le estaba así diciendo: no tienes hijos. Y ella no podía tener hijos. Y un día se determinó, dijo: no, yo voy a derramar mi alma en la presencia del Señor. Y dice que Elí la vio, el hijo, que creyó que estaba borracha, y se le acercó, le dijo: hey, digiere tu vino. Le dijo ella: no, yo no estoy borracha. Imagínense las caras que hacía, o cómo le estaba haciendo esa mujer para que Elí creyera que era borracha, que estaba borracha. A veces que queremos alabar al Señor y que no se nos el moñito, no se nos, bueno, gracias a Dios aquí casi nadie usa moño, pero que no se nos arrugue la falda ni el pantalón. Y cuidado, y nos estamos volteando a ver, ¿qué importa que se arrugue, hermano? Usted alabe al Señor. ¿Qué importa que sude? Alabe al Señor. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Estos hombres dijeron: no nos importa nada, aún la vida vamos a dar con tal de saciar nuestra hambre. ¿Cuántos estamos dispuestos a darlo todo por saciar nuestra hambre? Aquí vimos que los que tienen hambre de Dios, todo lo que hace. Y déjame decirle algo, que no solamente eso, el Señor dice que vamos a ser saciados, sino que Él nos invita. Fíjese lo que dice ahí en Juan capítulo 7 versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. ¿Quién está haciendo la invitación? ¿No es Jesús, el que todo lo puede? Él te está diciendo: mira, si tienes hambre, hijo, si tienes sed, ven conmigo. A Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Quién es el que hace la invitación? ¿No es el Señor? Y déjame decirte, hermanos, yo siempre he dicho esta frase, que cuando el Señor te invita, Él paga. Y si Él te dice: ven, ven, hermano. Ven sediento, ven hambriento, que el Señor te va a saciar. Mira lo que dice el Salmo 107:9. Porque sacia el alma, ¿qué cosa? Menesterosa, y llena de bien el alma hambrienta. Pero para que eso suceda, para que tengas saciedad de parte de Dios, tienes que tener hambre. ¿Sí lo está viendo, hermano? El Señor lo hace. En el Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré
y le glorificaré. Versículo 16 dice: y le saciaré, ¿qué cosa? Y le voy a mostrar mi salud. Cuando tú y yo tenemos hambre, el Señor se glorifica. Mientras no había hambre, hermanos, mientras aquellos hombres no decidieron saciar su hambre, no hubo milagro. Sí hubo milagro. Sí lo vimos, ¿verdad, hermanos? Que al principio de la noche, cuando ellos se levantan, al principio de la noche es cuando el Señor hizo el ruido y aquellos hombres salieron corriendo. Oiga, el Señor no ocupa hacer grandes cosas, con ruido corre al enemigo. No se apareció espada, no se apareció flecha, no se apareció nada, nomás ruido, para que vea qué poderoso es nuestro Dios. En un instante el Señor provoca un ruido y el enemigo se va. ¿Sí lo está viendo, hermano? Qué grande es nuestro Dios. ¿Por qué dudar, hermano, de lo que Dios puede hacer? ¿Por qué dudar cuando Él es el Todopoderoso? Pero sí te voy a decir una cosa, que no va a suceder nada en tu vida, hermano, si tú y yo no venimos con hambre y con el deseo de que nuestra hambre sea saciada. Yo lo puedo ver, te puedo decir muchos pasajes bíblicos donde el Señor hacía milagros por el hambre. ¿Se acuerdan cuando aquella gente salió a escuchar la voz de Dios? Y los apóstoles dijeron: Señor, mándalos a que vayan a las aldeas cercanas y que ellos agarren un lugar donde puedan dormir y que puedan comprar para comer. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Denles de comer ustedes. Y que no tenemos, Señor, nomás tenemos 5 panes y 2 peces. Denme esos 5 panes y 2 peces. Y cuando hay hambre, el Señor hace milagros. El Señor multiplicó los panes y los peces. Cuando hay hambre, hermano, el Señor es que hace el milagro. Cuando aquella mujer sirofenicia iba tras de Jesús gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Los discípulos van con Jesús y le dicen: el Señor escucha, le está dando voces tras de nosotros. Y el Señor dijo: no me es lícito dar mi pan, el pan de los hijos. ¿A quién? A los perrillos. Esa mujer tenía hambre, hermano. Esa mujer le dijo: no importa que no me des el pan, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Ella tenía hambre de que el Señor sanara a su hija. Era tal su necesidad, era tal su anhelo, que ella clamaba al Señor porque quería que su hija fuera sanada, que su hija fuera cambiada. Y el Señor sació su hambre. ¿Cuál es tu hambre, hermano? ¿Qué necesidad tienes de que el Señor cambie a tu hijo, que el Señor cambie tu matrimonio, que el Señor cambie tu persona? Tienes que venir al Señor con hambre. Señor, ya no soporto, ya no aguanto más, quiero que me transformes. Lléname, sáciame, cámbiame, cambia mi situación, porque el enemigo ha puesto un secto. Cambia mi condición. ¿Cuál es tu hambre, hermano? El enemigo viene y te enferma, el enemigo viene y te hace daño a tu vida, y nos enojamos con el hermano, con el pariente, con sutano, con mengano, en lugar de humillarnos delante de Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el único que puede cambiar tu situación en un instante. Pero tenemos que tener hambre. Cuando tienes hambre, hermano, no te importa que la gente te mire. Que la gente cuando tiraban esos pedazos de pan, los que habían sido ricos de los judíos, se fijaban: ay, que no me vayan a ver. Se abalanzaban, peleaban por la comida. A mí me tocó ver jóvenes como cuando tiraban las sobras de los tacos, ellos eran de la calle, ellos iban a los botes a comerse lo que había sobrado. No andaban con cosas, hermano, porque tenían hambre. Y cuando tú tienes hambre, no andas con escatimaciones, vas a hacerlo todo por ser saciado. Nos molestamos con todos en vez de enojarnos con el diablo de que te tengan esta situación en tu vida, en tu matrimonio. Tienes que pedirle al Señor. Enójate con el enemigo y empieza a clamarle al Señor. Cánsate de tu condición y empieza a clamarle al Señor: ya estoy cansada, ya estoy cansado de vivir esta situación. Cuando tú llegas a esa condición, hermano, y empiezas a clamarle al Señor, el Señor tiene poder para transformar. Lo que no ha hecho mucha gente en años, hermano, Dios lo puede hacer en un instante.
Hermanos, que ya han hablado mucho con mi hijo, ya se le ha dado mucho consejo y la cosa no sucede. Ven al que todo lo puede. Ven al que puede abrir la puerta y nadie la cierra. Ven a aquel que puede cerrar la puerta y nadie la abre. Ven a Él, pero ven con hambre. Dile: Señor, ya estoy cansado de mi condición. Deja de estar peleando con tu esposa, tu esposo. Pelea contigo mismo. A veces se está renegando del esposo, que el esposo es así, que la esposa es así. Y el problema somos nosotros, en ocasiones soberbios, peleoneros. Bueno, ahí le paramos. ¿Ah? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a clamarle al Señor? ¿Tienes hambre de algo, hermano? ¿Tienes hambre que necesitas que el Señor sacie? Ya lo vimos en su palabra y vimos que su palabra lo cumple. Su palabra se cumple, así como Él dice, así se cumple. Pero Él dice: ven si tienes hambre, que yo te voy a saciar. Esa necesidad tan grande que tienes, yo lo voy a hacer. Pero el Señor dijo: dichosos o bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos, solamente ellos, serán saciados. A veces le reclamamos al Señor como si fuera la culpa de Él. ¿Por qué no me respondes? Si es que el Señor ni sabe si realmente quieres algo o no. ¿Verdad? Los papás saben cómo los hijos se portan, hijo, y cómo lloran. Cuando el llorido del muchacho, como que hay un barómetro, ¿verdad?, que mide el llanto. Y cuando no le pasó nada, ni el papá se para, está en la silla ahí tranquilo. Pero cuando oye el ruido que casi lo matan, y ya se para el papá, según la necesidad o el problema que tiene ese hijo, es el llanto que avienta, ¿va? Y los papás tenemos eso, ¿va? Que sabemos cuando le está haciendo a puro cuento el muchacho o realmente está necesitado. Igual el Señor, hermano, Él sabe, Él ve cuánto es tu necesidad. Yo te invito, hermano, que pases al frente y que de acuerdo a tu necesidad, si tú crees que Dios puede cambiar las cosas en tu vida, no importa qué tan malo esté tu situación, clámale a Dios. Pero clámale a Dios, hermano, abre tus labios y dile: Señor, ya estoy cansado. No culpes a los demás de tu condición, no culpes a nadie más de tu condición, solamente clámale al Señor: ya estoy cansado de esta situación, ya no quiero seguir así, quiero que hagas algo, Señor, quiero que transformes mi vida, quiero que cambies mi vida. Haz algo, Señor, ya estoy cansado de vivir así. Ya no quiero seguir así. Lo que tú has tratado de cambiar, hermano, y no has podido, el Señor tiene poder para cambiarlo todo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Solo habla al Señor, aclama al Señor, abre tus labios y exalta al Señor, glorifica al Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, por un momento en tu presencia.